el aprovechamiento de materiales residuales, tales como los residuos de cosecha y los estiércoles de animales, residuos de podas, entre otros. De la lombricultura obtenemos 3 productos principales, que es el humus de lombriz o lombricomposta, el lixiviado de lombriz, que es un fertilizante líquido también, y el tercer producto es el pie de cría de lombriz roja californiana. Hay otros subproductos como el té de humus, ya lo veíamos, como la harina de lombriz, como carnada para pesca, etcétera, ¿no? Son otros usos que se les pueden dar. ¿Qué beneficios obtenemos de esta actividad? Los beneficios principales es el beneficio ecológico. Nosotros lo vemos por el lado del reciclaje de la materia orgánica y como mejoradores de suelo, en este caso los productos obtenidos. El otro beneficio es un beneficio económico a partir de la generación de ingresos, y el beneficio social, que viene siendo la parte organizativa en la que a veces nos vemos inmersos cuando nos dedicamos o cuando decidimos dedicarnos a esta actividad. Hablo de las personas que se interesan en entrar a esta actividad, pues forzosamente necesitan organizarse entre compañeros, entre vecinos, entre productores, etcétera. Yendo un poquito hacia la historia del por qué nos dedicamos a la lombricultura y por qué comenzamos en esta actividad y cómo comenzamos, nos remontamos al año 2009 en la colonia Salitrería del municipio de Texcoco. Estas 2 fotografías muestran un espacio de 500 metros cuadrados en el que comenzamos con 5 camas de lombricomposta, 5 lombricarios de 1,20 de ancho por 14 de largo. En cada metro cuadrado le metimos 1 kilo por metro cuadrado de pie de cría de lombriz. En este momento ya no hacemos esa recomendación, la experiencia nos va mostrando que hay que ir haciendo ajustes, adecuaciones. Yo les platico cómo comenzamos en aquellos años y ahorita les platicamos la experiencia que hemos ido adquiriendo. Aquí vemos que le damos pendiente al terreno, lo cubrimos con plástico para que tengamos la recuperación de los lixiviados, para que también no tengamos fuga excesiva del pie de cría de lombriz. Actualmente estamos haciendo unas camas directas sobre el suelo, estamos trabajando, mejor dicho, unas camas directas sobre el suelo y estamos teniendo buenos resultados. En esta, bueno, la imagen anterior mostraba fotografías del año 2009, cuando comenzamos. En el año 2014, hasta el año 2014, mejor dicho, estuvimos en ese espacio. Es un espacio rentado, es un lugar rentado. Las tierras en Texcoco, 1 metro cuadrado vale 5,000 pesos, entonces pues a veces es complicado adquirir un espacio propio. Para el año 2014 llegamos a ocupar 5,000 metros cuadrados, es decir, media hectárea. Llegamos a tener 24 lombricarios de 1,80 de ancho por 15 metros de largo. En esta superficie de 500 metros cuadrados metimos la distribución de áreas, en la cual ubicamos siempre el área de lombricarios, el área de precomposteo y el área de cosecha. Por conflictos, ahí lo pongo entre comillas, por conflictos, por problemas con los colonos e incluso los mismos ejidatarios de ese ejido, tuvimos que cambiar de lugar, tuvimos que cambiar de espacio, ¿no? Esto lo menciono porque es algo común, no sé si a muchos de ustedes les ocurra o a pocos. Nosotros no somos originarios de Texcoco, entonces de pronto hay muchos topes, ¿no? Para salir adelante, para desarrollar las actividades. Cuando tú no eres originario de un lugar, pues se te complica. Cuando no posees recursos propios, se te complica. Entonces, ahí los mismos ejidatarios que debían de estar a favor de la producción agrícola, nos dijeron, se pusieron del lado de los colonos, porque olía feo, y eso no era cierto, que porque había moscas tampoco era cierto. Hacían más moscas con los vecinos, con sus actividades que hacían, que nosotros mismos. Pero bueno, la siguiente, a partir del año 2014, abrimos otro espacio de producción que le llamamos nosotros el espacio de boyeros. El espacio de boyeros es otra colonia cercana aquí mismo dentro de en la misma zona. En este espacio trabajamos en un área de 2,500 metros cuadrados, es decir, 1/4 de hectárea. En este 1/4 de hectárea también ubicamos los lombricarios, el área de precomposteo y el área de cosecha. En este espacio seguimos trabajando hasta la fecha, desde el año 2014 hasta la fecha estamos trabajando aquí. Aquí tenemos 22 lombricarios de los cuales son 6 de concreto, que se aprecian en la imagen, y tenemos 8 y 8, 16 de base plástica.
Y sí, en aquellos años, en el 2014, para hacer el módulo de concreto invertimos 75,000 pesos y para hacer un módulo de 8 camas de plástico, de cubierta plástica, invertimos 8,000 pesos. Hago esta mención porque es importante lo que decía el doctor que me antecedió, Agustín. Depende mucho de los recursos con los que contemos. Hicimos el propósito y el esfuerzo de hacer las camas de concreto porque llegaban las visitas y nos menospreciaban nuestras camas que eran de plástico. Les quedaban duda de que si eran funcionales o no. Entonces, hicimos esta construcción para mostrarles que ambos son eficientes. Y en el año 2019 nos ampliamos, abrimos otro espacio de 1 hectárea que seguimos trabajando. En este espacio de 1 hectárea de 10,000 metros cuadrados también distribuimos los lombricarios, el área de precomposteo y el área de cosecha. En este espacio estamos manejando, bueno, empezamos, mejor dicho, con 12 lombricarios, pero son más grandes. Aquí la experiencia nos permitió hacer cada lombricario de 2,30 de ancho por 20 metros de largo. Cada uno de estos nos da una producción de 10 a 13 toneladas por ciclo. El ciclo dura de 3 a 4 meses. En esta imagen se puede apreciar el diseño. La intención de este módulo es mecanizar un poco el proceso. Por ahí la imagen superior se aprecia que también son con cubierta plástica, las dimensiones de los lombricarios o camas. En la imagen del lado derecho vemos que alimentamos con el tractor y la pala frontal. Cada vez que alimentamos ponemos una capa de alrededor de 25 centímetros de espesor. Y en la imagen de abajo vemos cómo ideamos la forma de cribar, ¿no? De cernir, cribar o hornear, tamizar para finalizar la lombricomposta. Bueno, voy a mostrar en esta imagen el concepto de la lombricomposta, que es un producto de una serie de transformaciones químicas, bioquímicas y microbiológicas que sufre la materia orgánica al pasar a través del intestino de las lombrices y que se utiliza como fertilizante orgánico natural, el cual se obtiene mediante la práctica de la lombricultura. Esa fotografía muestra dicho producto que obtenemos. Ojalá que me escuche yo bien. Comenzó la lluvia y vivimos en el ejido. Fallan mucho los servicios. No te preocupes, aquí te decimos. ¿Sí se oye bien? Sí, se escucha bien. Gracias. Esta otra imagen, mostramos los lixiviados de lombriz que estamos produciendo. Manejamos 2 presentaciones. A uno le llamamos el concentrado, que es el del lado izquierdo, y al otro le llamamos semiconcentrado, que es el del lado derecho. Hace un rato una de las preguntas decía que cuáles son los parámetros. Por ahí mencionaban densidad, ¿no? La densidad tiene que ver porque hay quienes mencionan lixiviado, pero yo le llamo agua pintada, pues, porque es un escurrimiento muy simple, muy sencillo. Entonces, bueno, pero ya son otro tipo de detalles. Otro de los productos que obtenemos es el pie de cría de lombriz roja californiana. Ahí lo podemos ver, un puño de lombrices. Y del lado derecho mostramos los empaques en los que nosotros manejamos pie de cría de lombriz, ¿no? Recientemente cambiamos el empaque, hace un año cambiamos el empaque porque pues el costo ecológico del unicel, el costo de la misma caja, la facilidad para conseguirlas, entonces ahora estamos utilizando otro tipo de empaque más ecológico, que también es de reciclaje, pero es más ecológico e igual de eficiente. Bueno, en esta imagen trato de mencionar que la lombricultura está siendo pertinente o está siendo utilizada o de aplicación tanto en la agricultura convencional como en la agricultura orgánica y asimismo dentro de la agroecología. Me llama mucho la atención y quiero resaltar la demanda y el uso que están teniendo estos productos, tanto la lombricomposta como los lixiviados, dentro de la agricultura convencional, en la cual se están haciendo combinación del uso de los fertilizantes químicos, ya sean sólidos o líquidos, combinados con el lixiviado y la lombricomposta. Está habiendo bastante demanda, bastante uso de estos productos. ¿Qué necesitamos para el establecimiento de un criadero de lombrices? Necesitamos
en primer lugar, un espacio, ¿no? Un lugar. El tamaño va a depender de la cantidad de lombricomposta que vayamos a producir. Puede ser desde una caja pequeña, una caja pollera, una caja, una tara donde movemos la verdura, una cubeta de 20 litros, hasta una o más hectáreas, depende cuánto querramos producir. ¿Qué necesitamos? Alimento. ¿Qué le vamos a dar de comer a las lombrices? Debe haber materia orgánica abundante cerca del módulo de producción para no traerla de otros lados y así evitar el incremento en el costo de producción. Por ahí alguien preguntaba hace un rato si es ¿qué es más conveniente? ¿Utilizar residuos vegetales o estiércoles? Yo diría que es más conveniente usar estiércoles. De acuerdo a análisis de laboratorio que hemos realizado, la calidad de la lombricomposta y del lixiviado obtenido a partir del uso de estiércoles son de mayor calidad comparados con los de los residuos vegetales. La otra, que debemos de tener todo el tiempo agua, debe de haber una fuente de agua suficiente y permanente porque el agua es indispensable para la supervivencia o sobrevivencia del mantenimiento de las lombrices. ¿Qué otra cosa necesitamos? El pie de cría de lombriz. Debemos de adquirir pie de cría de lombriz roja californiana con alguna institución o productor que garantice la eficiencia y funcionalidad de dicho pie de cría. Y aprovecho aquí también para mencionar incluso el número de lombrices, ¿no? Actualmente hay muchos productores de pie de cría de lombriz, pero te anuncian el kilo muy barato, pero es un kilo de sustrato o de tierra con unas cuantas lombrices, y eso afecta a los productores que tratamos de hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, ¿no? Otro punto a considerar es el mercado. El mercado, por si pensamos dedicarnos para la venta de estos productos, hay que, como todo proyecto, que analizar el mercado. Y otro punto muy importante es la asesoría técnica, yo lo digo, para tener menor número de errores o tropiezos, ¿no? La asesoría técnica es importante. Nuestro proceso productivo, voy a hablar rápidamente de él. Se divide en 4 fases. La primera de ellas es el acopio de la materia orgánica, la segunda es el precomposteo, la tercera fase es el manejo de los lombricarios y la fase 4 es la cosecha de productos. Aquí voy a responder una pregunta que alcancé a ver ahorita, donde dice manejan un ciclo de riegos, algo así, ahorita lo vemos. La fase 1 es el acopio de la materia orgánica. En estas imágenes mostramos que compramos los viajes de estiércol, usamos de caballo, vaca y borrego principalmente. También hemos utilizado de cabra, de cerdo, de gallina, de conejo, pero por nuestras condiciones locales utilizamos estas de caballo, vaca y borrego. Se me estaba pasando esta parte, todo lo que yo les estoy platicando ahorita, es evidente y es lógico que no somos dueños de la verdad. Todo esto que les platicamos es aquí en nuestra zona, en nuestra región. También utilizamos los residuos vegetales de fruterías, de verdulerías, de los mercados que tenemos cercanos. A veces nosotros los recogemos, a veces ellos nos los traen. De alguna unidad habitacional también nos llevan los residuos. La fase 2 es el precomposteo. Aquí es una parte importante dentro de la actividad de la lombricultura, que es la preparación del alimento para las lombrices, ¿no? El precomposteo es prepararles lo que les vamos a dar de comer. Debemos de vigilar los siguientes parámetros, que son la humedad, debe de estar entre el 40 y el 50% para hacer el precomposteo. La temperatura es variable porque el precomposteo es muy similar a elaborar una composta, entonces ustedes saben que la temperatura va aparte o inicia de los 20 grados hasta los 70 grados como máximo. El pH de preferencia debe de andar entre el 5 y el 8,5. Y el tamaño de las partículas es importante para un buen precomposteo. Asimismo, la relación carbono-nitrógeno es importante también. Tener por ahí un balance. Todo esto lo podemos controlar metiendo diversidad de materia orgánica. Alguien preguntaba también, ¿qué podemos utilizar? Podemos utilizar únicamente estiércol de conejo, podemos utilizar únicamente residuos de lechugas, pero nuestro precomposteo no va a ser el idóneo. Entonces, entre más materiales diversos metamos, es mejor. Luego, la otra fase es en estas imágenes muestro lo que acabo de mencionar, la humedad, por ahí estamos hidratando los estiércoles, por ahí si la relación carbono-nitrógeno no es la adecuada, agregamos pajas. La aireación la llevamos a cabo volteando las pilas de precomposta y la temperatura la controlamos también haciendo estos montículos o estos precomposteos, estos cordones de precomposteo. La fase 3 es el manejo de las camas de producción o lombricarios, el cual inicia cuando nosotros sembramos la lombriz, que es en la foto de arriba del lado izquierdo. Hacemos riegos abundantes. El riego es variable, podemos regar diario o cada tercer día, dependiendo de la época del año. En días de lluvias, pues, obviamente no regamos.
Lo que sí es importante mencionar es que debemos de aplicar riegos moderados, no debemos de aplicar riegos intensos porque entonces estaríamos quitándole calidad a nuestra lombricomposta. Solo hacemos riegos para mantener la humedad, no para lavar nuestras camas o nuestros lombricarios. Hay que cubrir o acolchar para proteger a las lombrices del sol, del calor, bueno, de la luz, del calor, del viento y del frío incluso. Ahí se ve una imagen donde mostramos los residuos vegetales. Nosotros los incorporamos de manera directa, pero en capas muy delgadas. Y integramos todo tipo de residuo orgánico del que sale de los mercados, todo, no diferenciamos, salvo por ahí las carnes y los huesos o huesos con residuos de carnes, eso sí los evitamos. La fase 4 es la cosecha de productos. Aquí vemos que obtenemos la lombricomposta, la cual sale con un 60-70% de humedad. La ponemos a orear, después de que se le baja la humedad al 40%, 30%, la molemos, entre comillas, la molemos para después cribarla, y después del cribado ya pues, procedemos a encostalar para la venta, o también se vende a granel también. Otro producto es el pie de cría de lombriz. Nosotros lo manejamos. Bueno, hablando de los costos, la lombricomposta nosotros la damos en 3,000 pesos la tonelada. El pie de cría de lombriz vale 500 pesos, precio base, puede bajar un poco de acuerdo al número de kilos. Le damos un manejo en particular a la cama de donde... El manejo particular consiste en ponerle alimento nuevo y abundante riego para que la lombriz suba, y de ahí tomamos el pie de cría de lombriz para la venta. Ahí se aprecia en esa imagen. Y el lixiviado de lombriz lo obtenemos a partir de los riegos que hacemos, pero ya lo mencionaba ya hace un rato, no hacemos riegos pesados, hacemos riegos ligeros. El escurrimiento y la captación del lixiviado lo obtenemos cada vez que hacemos riegos. Obtenemos dos presentaciones de lixiviados, tenemos los análisis de nutrientes de cada uno de ellos, también el análisis microbiológico le hemos realizado. Los precios, el litro de lixiviado semiconcentrado, lo recomendamos 1 litro para 10 litros de agua, para aplicación foliar, y la aplicación al suelo es 1 litro para 20 litros de agua. Y el concentrado es 1 litro para 100 litros de agua en aplicación foliar, y en 200 litros de agua, 1 litro de lixiviado para la aplicación al suelo, ya sea en el riego o directo al suelo al drench. Los costos, el semiconcentrado vale 20, puede bajar hasta 10 pesos, y el concentrado vale 200, puede bajar a 150, dependiendo de la cantidad o el volumen. Ahora le voy a ceder la palabra a la ingeniera Elizabeth, que es parte del equipo. Ella va a hablar bueno, ya les va a platicar ella. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a hablar un poco sobre los usos y las aplicaciones de los productos de la lombricultura. Estas son algunas imágenes del trabajo que hemos estado realizando. Y bueno, en esta primera imagen vemos la aplicación de lombricomposta en el cultivo intensivo de flores. Esta es una foto de aquí del Estado de México, de una zona donde se dedican a la producción de flores con un uso intensivo de fertilizantes, y aquí vemos que están incorporando material orgánico, que en este caso es la lombricomposta. En la otra imagen es una mezcla de lombricomposta y harina de rocas que se utilizó para el establecimiento de azoteas verdes en el estado de Monterrey. Igual, ¿no? Lo requieren para jardines y eso. Y en esta siguiente imagen tenemos aplicación en el cultivo de jitomate bajo invernadero, y del lado derecho aplicación de lombricompostas en parques en la Ciudad de México. También nosotros nos dedicamos a la venta de pie de cría de lombriz, como ya había mencionado mi compañero, y este fue una adquisición que se hizo en el estado de Oaxaca. En estas imágenes vemos la venta del lixiviado. Del lado izquierdo fueron 8,000 litros de lixiviado para cultivo de jitomate en el estado de Puebla, en Acatzingo. Y del lado derecho, venta del lixiviado en bidones para hortalizas, igual para el estado de Puebla. Aquí entra un poco la parte que comentaba mi compañero, que hacen una mezcla de
insumos orgánicos y también de insumos químicos. Y bueno, de manera muy breve voy a mencionar los beneficios de la lombricomposta y el uso de lixiviados para nuestros cultivos. Y en general tenemos que la lombricomposta aporta materia orgánica a nuestros suelos. Cuando nosotros aplicamos esta lombricomposta, mejora la estructura, textura y favorece la aireación en nuestros suelos. Esto beneficia a las plantas porque da oportunidad de un mayor crecimiento radicular y una mayor asimilación de nutrientes. También, como ya lo había mencionado, es un excelente regenerador de suelos y aparte nos puede ayudar a regular el pH. Aumenta la capacidad de almacenar nutrientes y liberarlos de manera gradual para la planta. También nos ayuda con la retención de agua y la movilidad del agua dentro de la planta. Para el caso del lixiviado, cuando nosotros, el lixiviado en sí tiene, como ya lo había mencionado anteriormente, un gran contenido de macronutrientes y micronutrientes y microorganismos y sustancias biológicamente activas, como los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos. Cuando nosotros hacemos esta aplicación de lixiviados en el suelo, mejoramos el desarrollo, promovemos la mejora y el desarrollo de la productividad de nuestras plantas, ya que estamos aumentando la materia orgánica en nuestros suelos, estamos aumentando la capacidad de intercambio catiónico y la conductividad eléctrica del suelo. De esta misma manera, promovemos el aumento de las bacterias promotoras de crecimiento, lo que promueve el aumento de auxinas, citoquininas, giberelinas, y ayudamos al proceso de fijación de nitrógeno y la solubilización del fósforo en nuestros suelos. También el lixiviado de lombriz también puede funcionar como para el control de enfermedades. En este cuadro, bueno, en este esquema podemos ver cuáles son los mecanismos por los cuales el lixiviado de lombriz promueve el control o la supresión de las enfermedades en el suelo. Y tenemos que principalmente en la parte de arriba es la competencia, la antibiosis y el hiperparasitismo, que se da principalmente con la presencia de microorganismos benéficos. Los microorganismos benéficos entran en competencia por nutrientes con los patógenos. La antibiosis, muchos microorganismos benéficos generan sustancias que inhiben el crecimiento de estos patógenos, y en el caso del parasitismo es microorganismos benéficos parasitando a estos patógenos que se encuentran en nuestro suelo. Y en la parte de abajo tenemos la inducción de la resistencia del sistema de la planta. Esto quiere decir que cuando nosotros estamos agregando abonos orgánicos como las lombricompostas y los lixiviados de lombriz, estamos dando una mayor calidad de nutrientes a nuestras plantas, y eso hace que nuestras plantas generen un sistema de resistencia que ayuda a que no contraigan enfermedades. Más o menos de esa forma es que funciona el lixiviado de lombriz para el control de las enfermedades en el suelo. En sí, lo que hace el lixiviado es promover procesos que de forma natural se llevan a cabo en el suelo, pero cuando tenemos suelos que ya han sido degradados por el uso intensivo de agroquímicos, entonces hay que volver a regenerar estos procesos con este tipo de abonos orgánicos. Perdona que te interrumpa tantito, Eli. Ya pasaron 25 minutos, pero si quieres... Ok, termino ya, nada más con algunas imágenes. Más para ir terminando. Bueno, como tú nos digas, okay, como tú nos... Sí, está bien. Perdón, sí, solo... ya. Sí, gracias. Aquí algunas imágenes del trabajo que hemos hecho con el establecimiento de algunos lombricarios desde el acompañamiento y la capacitación. Vemos un pequeño productor en Villa Victoria en el 2013, productores de jitomate de Hidalgo en el 2015. Aquí tenemos el programa de la CONASA en Hidalgo en el 2013. Este es una imagen de Aguascalientes en el 2015. Se asesoró para el establecimiento de un módulo de producción.
También tuvimos la oportunidad de trabajar con algunos productores en el programa de producción para el bienestar en el 2020. Y bueno, aquí hay algunas imágenes también de pequeños productores que se adecuó a sus necesidades. Hemos también participado en algunos otros congresos, visitas de estudiantes, de productores a nuestro módulo de producción. Técnicos de Sembrando Vida también nos han visitado y hemos apoyado en la capacitación y acompañamiento de algunos productores de Sembrando Vida, al igual que con los técnicos. Esta es una imagen de un trabajo que se hizo con una sociedad de citricultores en Veracruz en el 2021, programas como el INPI, producciones particulares. Y esta imagen es, hemos estado trabajando con los desechos orgánicos de la unidad habitacional de la Universidad Autónoma Chapingo, y aquí estamos con los jóvenes platicando sobre el proceso que llevamos a cabo. Aquí hay otras imágenes, que bueno, ya se nos acabó el tiempo, entonces así lo dejo. Gracias. Sí, pásate por favor. Sí, no. Buenas noches, aquí Jesús Andreu, colaborador también de este evento. Pasando a las preguntas, ahora sí que globalmente se tienen 3, en específico para Elizabeth y Claudio. Una primera pregunta, prácticamente hace rato la acabo de ver, Claudio, que cómo manejaban el programa de riego, pero bueno, ya más o menos lo mencionó. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de plástico ocupan como base para las camas? También están otras 2 que podemos englobar. ¿Existen normas o reglamentos que tenemos que considerar hablando de una producción grande de composta y lombricomposta con fines comerciales y no solo de autoconsumo? Y por último, una pregunta un tanto más específico para producción. ¿Cuántas toneladas de vermicomposta para 1 hectárea invernadero se ocupan en jitomate saladero? Bueno, esas son las preguntas.